Hoy vamos a trabajar un tema que debiera ser nuestra guía diaria y es el fortalecimiento del alma. Es un mandamiento, pero también es un regalo increíble del cielo. Espero que una vez más tengamos claro que cuando nos acercamos a la palabra de Dios es para tomar decisiones y aparte de esto, escribir cómo lo vamos a practicar. Compartiendo nuestro material de hoy en nuestro espacio de Contra la Corriente de los Centros de Formación y Liderazgo Senfol para el mundo. En esta temática de la soberanía de Dios, pues vamos a hablar de almas fortalecidas. Y desde aquí ya debemos empezar a preguntarnos cómo anda el fortalecimiento de nuestra alma. ¿Es algo que medimos, que tenemos en cuenta? ¿Cuál sería el pensamiento que más abunda en nuestra mente? El dinero, los hijos, la familia, el trabajo. Si somos bien sinceros, ni siquiera tenemos un observatorio para mirar cuál de los pensamientos es el que más brota en nuestra mente con frecuencia, porque ese es un indicador. Recordemos lo que dice Proverbios 23:7, tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Me gusta usar mucho esta gráfica y poder comprender qué es el alma y qué pasa en el alma si no está el espíritu. El alma son los pensamientos, sentimientos y voluntad que están en nuestro cerebro y que estos pensamientos pueden creer que tienen espiritualidad, pueden creer que buscan a Dios, pero si el espíritu está muerto porque no hemos vivido el regalo más grande para un ser humano, que es la ley del nuevo nacimiento, entonces estamos engañados, perdidos y sobre todo trabajando en un esfuerzo humano enorme. El humanismo, que está compuesto de filosofías, de pensamiento humano, de las escuelas del pensamiento, de religiones, de sectas, pero sobre todo de soberbia, de autosuficiencia. Por eso esa palabra autoayuda hay que filtrarla a través de la palabra, porque no se trata de nada del esfuerzo humano. Entonces, cuando nacemos de nuevo al recibir a Cristo resucitado en nuestro corazón, entra el gobierno del Espíritu sobre el alma y es donde empieza a ser fortalecida, a ser vivificada, o sea, entra vida eterna en el alma. Eclesiastés 3 dice, he colocado eternidad en sus corazones. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia porque no la teníamos. Teníamos una vida terrenal, aún. Una tremenda pregunta en esta mañana es, ¿puedes diferenciar tu vida antes de Cristo y después de Cristo? Eh, Personalmente, para testificar de lo que he podido vivir en mi vida cristiana desde hace 25 años, es un crecimiento constante de sabiduría que Dios la tiene para todos. No es que Carlos sea algo especial, para nada, todo lo contrario. ¿De dónde me sacó el Señor de una vida perdida por completo? Entonces, ese, por ejemplo, es un indicador que te podría motivar mucho a replantearte tu vida espiritual. Tu vida espiritual, si viene en crecimiento, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros
la perfeccionará hasta el día del Señor. Es una promesa. ¿Cómo va tu proyecto de perfeccionamiento? Porque fácilmente nuestro cerebro nos lleva a rutinizarnos, o sea, el devocional o la oración o esto o el servicio, pero de una manera rutinaria. No hay nada nuevo. Cuando el Señor habla siempre de lo nuevo. Entonces aquí quiero referirme a tres aspectos importantes. Romanos 12:2, que pues es casi que el corazón del proceso, donde dice, no imiten las culturas de este mundo, no piensen como han aprendido de este mundo, permítanle a Dios que los transforme por la renovación de su mente, para que puedan comprobar que la voluntad de Dios para sus vidas es buena, agradable y perfecta. Y allí nos describe de una manera muy profunda, aunque muy breve, cómo es el proceso de Dios. Si vamos todos los días a encuentros con Él, encuentros reales, vamos disfrutando de ese proceso de perfeccionamiento que Él hace y por algo nos dice que somos barro, somos vasijas de barro, que Él nos va convirtiendo en vasijas de honra. El otro indicador es Santiago 3:13, donde dice, allí donde hay contienda, pelea, disensiones, malas caras, malas palabras, está gobernando una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Porque si fuera la sabiduría de Dios, pues su estilo de vida sería basado en una sabiduría pura, pacífica, llena de misericordia, de buenas obras, sin incertidumbre ni hipocresía. La Biblia está llena de puros indicadores que nos permiten no salirnos del camino. Como vamos a ver ahora, te invito a hacer un alto y revisar el concepto de oración. La oración nos permite construir con el Espíritu Santo un espacio, una atmósfera, un lugar de encuentro con Dios, un lugar celestial. Y si no tenemos tiempo para orar, quiere decir que nos salimos del camino, nos salimos del diseño. Cuando Dios dice orar sin cesar, hay que saberlo interpretar. Es porque hay un tiempo adecuado, un tiempo de pedir. Romanos 8:26 dice que no sabemos pedir, pero que el Espíritu Santo nos enseña a pedir. Y como un Padre amoroso, nos enseña que si pedimos adecuadamente, lo que pidamos lo vamos a recibir. Y lo vamos a recibir sin dudas y sin desespero, porque las oraciones de pedirle a Dios van por los rieles de la fe, que es la certeza de que siempre hay una respuesta. Y hay una convicción de lo que todavía no veo. No habla de desespero, habla de paciencia, de fe. Entonces, es muy lindo ir revisando todos estos indicadores para calificar nuestra vida, nuestra alma. Fortalecimiento del alma quiere decir fuerza, vitalidad, sabiduría, poder. De esto nos habla el Señor. Entonces, si yo ando de mal genio, con una queja constante por lo que me toca vivir cada día, renegando, teniendo roces con otros, protestando por el país donde me ha tocado vivir, etcétera, etcétera, estoy por fuera del camino. ¿O acaso el Señor no dijo, mis hijos no son de este mundo? El cuerpo sí, está aquí en el mundo,
pero los pensamientos, emociones y decisiones deben estar en la unidad con el Espíritu. Créame que esta es una oportunidad de replantearnos nuestra vida cristiana y hacer los ajustes que sean necesarios. Empezando porque todo aquello que nos cuesta en las eh, conductas o habilidades espirituales, Dios está dispuesto a ayudarnos, es sincerarnos con Él. La oración eficaz del justo puede mucho. Este tan conocido versículo nos habla de unos elementos. Primero, hay oración en nuestra agenda y es una oración con un respeto de que nada me invada mi tiempo con Dios, mis tiempos para Dios. Pero la oración eficaz también es durante el día. Cuando Dios dice que Él irá con nosotros a donde quiera que vamos, pues podemos estar hablando con Él. Eh, cada vez que me voy a reunir con algún alumno de vida, como le llamo, eh, le digo a Dios que por favor las ideas, las palabras, la interpretación de ese momento sea guiado por Él. Y no es una larga perorata de oración, es un diálogo de un hijo a su papá que todo lo puede diciéndole, tú estás colocando en mi camino hoy este detalle de este encuentro, por favor, mm, coloca allí tu poder, tu presencia, tu guía, tu sabiduría y permíteme al terminar ese espacio poder darte la gloria y decirte, lo hiciste, Señor, lo hiciste a través mío. Esa es la oración que debe ser eficaz. Pero también está hablando que esa oración genera altos resultados, pero con un solo elemento que dice que hay que ser justo. Entonces lo hemos hablado muchas veces. Justo es aquel por el cual murió Cristo en la cruz y fue justificado, y aparte de esto, eh, fueron redimidos sus pecados, producto de un arrepentimiento sincero. Así que como somos sus hijos, antes no éramos sus hijos, como Él nos ha convertido en sus hijos, nos ha adoptado como hijos, nos ha hecho herederos del reino de los cielos, coherederos con Cristo, nos trasladó al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1, 13 y 14. Entonces, al ser justos por la justificación en la cruz, está hablando de nosotros. La oración eficaz del justo. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria eterna, de su perfección, también debemos participar de su sufrimiento. Por eso él dice, el mundo por mi causa te odia, te vitupera, pero bienaventurado eres porque grande es tu recompensa en el reino de los cielos. Este sistema perverso que cada día cubre más las tinieblas de este mundo, pues nos aborrece. Somos objetivo militar de las tinieblas, pero el Señor dice, no temas, yo ya las vencí. Párate en mi palabra y verás mi gloria. Entonces Él nos invita a la verdadera prosperidad. Este es un versículo que debiéramos tenerlo ahí como un incentivo, un motivador, recordando que la palabra de Dios es viva y eficaz y no falla siempre y cuando sea a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Hay más de un líder cristiano, guía, pastor, como quieran llamarle, que tiene una alta actividad en las actividades de un ministerio, de una iglesia,
de evangelismo. Pero lo que está haciendo, lo está haciendo por la guía del Espíritu Santo, o lo está haciendo por la conducción de su ego, como lo hacían los fariseos. Puede predicar muy bonito, pueden haber hasta milagros, dice la Escritura, y no estar Dios allí. Este tipo de comunidades, si Dios se llevara a su iglesia hoy, seguirían funcionando. Ni siquiera se darían cuenta que no está el Espíritu de Dios. Ese fue el pecado que contaminó a la humanidad, la soberbia, la autosuficiencia, la independencia, el yo, el ego. Entonces dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No sé si esto lo motiva a uno o no. Prosperidad integral, pero dice, y deseo que tengas salud como prospere tu alma. Entonces, sincerémonos con nosotros mismos. Tenemos ese proyecto bien ordenado, con prioridades, de cómo, y guiados por el Espíritu Santo para que sea un proyecto de prosperidad del alma. Observa que el Señor está diciendo, voy a formarte hasta que tengas el carácter de Cristo. Está diciendo, voy a terminar la obra que comencé en ti. Está diciendo la prosperidad de tu alma. Esa prosperidad del alma tiene unos elementos interesantes para tener en cuenta. Es imposible que el alma prospere si no ha habido un nuevo nacimiento, donde pasamos de ser psicosomáticos, alma y cuerpo, a ser tridimensionales, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu es el que ahora nutre el alma, vivifica el alma. Recuerden que dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica, da vida, da fuerza, da poder. Pero tendréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto lo dice el libro de los Hechos y es real. ¿Qué tanto podemos percibir el poder de Dios atravesando nuestra vida? En tus manos hay un milagro, igual en las mías me falta mucho. Pero si entráramos en la dimensión del poder, de la fe y de ese fortalecimiento del alma, oraríamos y los enfermos se sanarían. Es la promesa del Señor. Muchas veces queremos compartir de Cristo con un corazón sincero, pero en nuestras fuerzas es el resultado es muy pobre. Cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia, no dijo usted la edificarán. Aún este es un momento de recordar cuando le pregunta a Pedro, ¿tú quién dices que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esa roca, sobre ese concepto inamovible, sólido, impenetrable, de que yo soy el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Nunca le dijo a Pedro, edificarás, edificaré. Jesús es el constructor del edificio, del gran edificio de su iglesia. Nos llama piedras vivas. Somos un ladrillito en la obra del Señor, pero que somos portadores de la vida del Espíritu para que otros nazcan de nuevo.
En el cristianismo, el fortalecimiento del alma se refiere al proceso de crecimiento y maduración de la fe. Esto estamos hoy revisando los elementos más importantes. ¿Cómo va mi crecimiento espiritual? ¿Cómo va madurando mi fe? Y entonces poder vivir y deleitarnos de una relación más profunda con Dios y vivir de acuerdo a sus principios y valores, que a veces llamamos los no negociables. La relación con Dios tiene que ser una relación creciente. Me parece espectacular la vida del apóstol Pablo. De asesino de cristianos a ciego, de ciego a apóstol, de apóstol a ser perseguido, azotado, pero fue creciendo y volviéndose el apóstol más trascendente del Nuevo Testamento. Y seguía creciendo, y recuerde que estaba en la cárcel, vuelto nada, pero cantaba, y los presos oían, y vino el poder del Espíritu Santo. Y él seguía adorando y buscando, y un día dice, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero fui llevado al tercer cielo. Cuando miramos otros referentes genuinos de la búsqueda de Dios, algunos en otros contextos, como por ejemplo San Agustín, San Francisco de Asís, la Madre Teresa de Calcuta, aunque tenían una vida más desde el campo religioso, siempre hablaban de las experiencias que tenían con el Señor. Insisto en esto, ¿cómo podemos terminar un día que Dios nos regala y diseña para entregarnos las obras que Él preparó para esto y no poder contar cuál fue mi experiencia con el Señor hoy? Entonces, el fortalecimiento del alma implica profundizar en la fe y en la confianza en Dios, desarrollar una mayor intimidad con Dios a través de la oración y de la meditación de su palabra. Sincerémonos en este momento. ¿Qué tanto deleite hay en tu corazón al meditar la palabra? Jesús dijo que Él era la palabra, que Él era el verbo. Y entonces, cuando nos profundizamos en la meditación de la palabra, Él nos habla. Esto es tan importante porque tú puedes abrir la palabra de Dios y empezar a interpretarla desde el intelecto, desde tu mente humana, y no más bien dejar que el Espíritu Santo te hable por ella, te vaya mostrando o nos vaya mostrando la realidad de cada uno. Superar desafíos y tentaciones mediante la guía del Espíritu Santo. Ese Romanos 8:14 es increíble. Los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y si alguien me preguntara, bueno, Carlos, ¿y cómo hago yo para saber cómo me guía el Espíritu Santo? Te guía en tu mente. Segunda Corintios 10:5 dice, derriba todo pensamiento que se oponga a la intimidad con Dios, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto se hace con el poder del Espíritu Santo, haciendo un recambio. Entonces tenemos que tener un radar en nuestra mente. Esta frase, pensamiento, intención, ¿lo haría Jesús? ¿Le agradaría a Él? ¿Me bendice? ¿Le agrega valor a otros? ¿Pertenece al reino de los cielos? Entonces es la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo que no nos permite salirnos del camino.
Igual que conducir un auto, si yo viajo y estoy pendiente de la curva, de las señales, del tránsito, de vigilar quién viene, quién va, así es la vida en el espíritu. Esta persona con la que me estoy encontrando viene con un vocabulario soez y hablando de los placeres de este mundo, ese encuentro será del reino, donde el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, si a mí me llega una persona tóxica con toda la jerga y el vocabulario de este mundo, tengo dos opciones: o que la luz de Cristo lo ilumine, que debiera hacerlo, o alejarme del necio, pero nunca entrar en su dimensión. Esa es la guía del Espíritu. Y si la empezamos a practicar desde que nos levantamos por la mañana, este momento, este instante, esto que voy encontrando, por donde voy pasando, donde voy llegando, llevo el radar del Espíritu y de su palabra. Cultivar virtudes. Las virtudes son hábitos santos como el amor, la compasión, la humildad. Es vigilarla. Sí, quizá todo esto lo hemos escuchado, pero ¿qué tanto ya está incorporado en nosotros? ¿Qué tanto lo tengo en cuenta en mi pensamiento, vocabulario, caminar diario? Vivir una vida con propósito y significado alineada con la voluntad de Dios. Una vida sin propósito es una vida vacía, es una vida de esclavitud. Si el único propósito es el trabajo diario de estar mm, eh, consiguiendo el recurso económico y en eso se nos va todo el día, eso se llama esclavitud. Hay algunas frases típicas. ¿Cómo va tu vida? Aquí sobreviviendo, aquí llevándola, con mucha paciencia. Esos no son vocabularios de reino. El objetivo es que el alma se fortalezca en la fe, la esperanza y el amor. Lo dice bien claro 1 Corintios 13. Entonces yo tengo que tener estos indicadores con vida que me hagan la radiografía diaria de mi calidad de cada día, permitiendo al creyente enfrentar las pruebas de la vida con confianza y paz y reflejar la imagen de Cristo en su vida diaria. Entonces, la vida es un gimnasio, un entrenamiento de muy alto nivel. Esto me lo digo todo el tiempo para que no se me olvide. Al alma se le habla. La vida en los salmos nos enseña eso. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, no te aflijas. Alma mía, recuerda todos sus beneficios. La oración y la reflexión, la comunicación con Dios a través de la oración y la reflexión es fundamental. La palabra fundamental quiere decir que sin ello no hay una base sólida para fortalecer el alma. Yo, yo quisiera que te dieras la oportunidad de revisar tu manera de orar. La oración debe tener una base en la palabra. Orar a través de los salmos, de los proverbios, de los evangelios, del sermón del monte, eh, de las alabanzas que tengan letra bíblica. Inspiran mucho para orar. Una palabra, una frase que te resonó allá adentro y que encaja con tu situación, es un momento especial para ello. También nos volvemos repetitivos en las oraciones. ¿Qué tanto en tu forma de orar es repetitivo y repetitivo? De pronto tienes una intención sincera,
pero la oración debe ser una inspiración diaria. La fe y la confianza. La fe en Dios y su plan proporciona una base para enfrentar desafíos y superar adversidades. Vuelvo a insistir, todo lo que nos ocurre en cada segundo de vida, Dios lo está permitiendo porque está en su plan. Decapitaron a Juan el Bautista, estaba en su plan. Mataron a Esteban a pedradas, estaba en su plan. Crucificaron al Pedro boca abajo, estaba en su plan. Jesús fue a la cruz menospreciando el oprobio y está en la gloria del Señor porque estaba en su plan. Humanamente puede parecer cruel, pero en el plan de Dios, cuando no lo descontextualizamos de la eternidad, en el plan de Dios es perfecto. Hágase tu voluntad. Y él responde, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Dónde viene el desequilibrio? Pero ¿por qué me está pasando esto? Para ver la gloria de Dios, porque él dijo, te llevaré de gloria en gloria y de victoria en victoria. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros atravesamos este perverso mundo caído para vivir en comodidad y en justicia. No busquemos la comodidad. Dios sí quiere que vivamos bien. Dice, te daré techo y pan y que eso te baste. O sea, en lo básico para vivir, Dios quiere que vivamos bien. Pero esto de que no, yo quiero vivir sin que nada me moleste, somos más que vencedores y para ser vencedores tiene que haber un vencido. Somos embajadores del reino de los cielos. Somos la luz para este mundo. Somos la sal para este mundo, la sabiduría para este mundo. Padre, así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Tú y yo somos enviados con la luz de Cristo a iluminar este mundo cada vez más y más hundido en la densa oscuridad del pecado y de la perversión. El estudio de las escrituras, qué lindo el Salmo 19 consagrado a esto. Me deleito en tu palabra de día y de noche. Me deleito. Quiero que tengamos otra mirada especial en este momento. Cuando uno se encuentra con una persona que tiene una amistad especial, que le agrada a uno pasar tiempo con esa persona, el tiempo se pasa muy rápido. Cuando alguien entra a una conferencia o a clases y son aburridas, entonces se hace largo el tiempo y al final dice, uy, casi no se acaba esto. El tiempo era el mismo, era la actitud. Y entonces ir a la escritura es para que Dios me hable, para que su espíritu con todo su amor me enseñe, para que me muestre el camino, para que ilumine los ojos del entendimiento. Entonces tiene que ser un deleite ir a la palabra. Cada vez encuentro más y más un valor altísimo en aprender a hacer mapas mentales y a través de ellos estudiar la palabra de Dios. Comunidad y apoyo, la comunión con otros creyentes y el apoyo mutuo son esenciales para crecer espiritualmente. Creo que una de las riquezas más grandes que he recibido de Dios es el cariño de los alumnos. Es un cariño inmerecido y yo veo a Dios amándome y llenándome vacíos a través de la familia espiritual. Es muy lindo. Y los que ya llevan un rato en familia espiritual, le invito a que piensen por un momento si desapareciera, qué ocurriría en nuestra vida. Ahí sí aparecería una soledad compleja. Perdón y gratitud, practicar el perdón y cultivar la gratitud.
¿Qué tanto aparecen estos elementos de fortalecimiento del alma en nuestra actividad cotidiana? Si le pedimos perdón a Dios por cada pensamiento inadecuado, por cada mirada al lugar que no debiera mirar, por cada palabra de maldición, el quejarme y hablar mal de otros se llama murmuración y eso es de maldición. Por eso dice la escritura, aquel que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, el tal es un mentiroso, porque si no ama al que ve, ¿cómo va a poder amar al que no ve? La práctica del perdón y de cultivar la gratitud nos ayuda a liberar el alma de cargas emocionales y a enfocarnos en lo positivo, en colocar los ojos en Jesús. El servir, ¿en qué lugar de esta gran comisión estamos sirviendo? Servir a otros y demostrar el amor refleja el corazón de Dios y fortalece la conexión con Él. Fortalézcase con el gran poder del Señor, dice Efesios 6:10. Mira este mandamiento, fortalézcase con el poder de Dios. ¿Cómo llega el poder de Dios a nosotros? A través de la llenura del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de esa relación por oración eficaz. Acuérdense que Juan 6:63 dice, mi palabra es espíritu y es vida. Entonces, ir a la lectura de esta manera, de la palabra, donde el Espíritu Santo prometió enseñarnos toda la verdad y darnos cuenta que allí está el Maestro enseñándonos en su palabra, que es un deleite. Aparece el poder, la fortaleza del alma. El Señor es mi roca, mi refugio y mi salvador. Está bien, miremos este salmo. Yo puedo decir, el Señor es mi roca, mi refugio y mi salvador, amén. Y me voy, y nada que ver. Realmente es mi roca, porque cada cosa que pienso y que hablo está basado en su palabra, que es la roca. Es mi refugio, porque cada vez que tengo angustias y dificultades, me encierro en mi habitación y me refugio debajo de sus alas. Disfruto la salvación, disfruto cómo Él va abriendo las puertas. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, una ayuda siempre, siempre. Yo puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. O en la otra versión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo cuando soy fortalecido. Este versículo tan conocido y expresado sí refleja una realidad en la vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está en cánticos, en muchas cosas, y la gente grita amén, pero en su vida usted experimenta el fortalecimiento. La palabra fortalecimiento viene de fuerza, de poder, nos fortalece para pasar por encima del miedo, de la duda, de la contienda, de, de las incertidumbres de muchas cosas. Para eso nos fortalece. Y uno de los elementos de mayor fortaleza para el alma son sus promesas. Las hemos hablado bastante en otros momentos. Confía en el Señor con todo tu corazón, con todo, no con una parte. No es tener una repisa donde coloco a Dios y coloco el préstamo y coloco esto y lo otro y la suerte y tal cosa. Solo Él. Él no comparte su gloria con nadie.
Entonces confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. El enemigo de un ser humano es su pensadera y sus emociones. Venimos de un contexto súper emocional. En este mismo instante que está gobernando tu vida, las emociones o la fe en el Señor, en su palabra, con todo el corazón. El corazón espiritual son pensamientos, emociones, decisiones y conciencia. Son los cuatro elementos del corazón espiritual. No se inquiete su corazón, crean en Dios, crean también en mí, decía Jesús. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en Jesús puedo vivir confiado. Entonces, voy a contarles por un momento algo aquí. Cuando un día estaba supremamente deprimido en el peor momento de mi vida, lo he contado muchas veces, y estaba en un bar ebrio, y estaba en muy malas condiciones, y recibo una llamada para invitarme a un congreso en Guatemala. Cuando llego a este congreso, me recibieron con una amabilidad única en una ciudad que se llama Quetzaltenango. Era un lugar lindísimo, un centro de convenciones con jardines, había, era un lugar muy lindo. Y entonces me ubicaron en mi habitación. Para ese entonces yo era una persona que sufría de pesadillas. Mis sueños eran terribles. Pero cuando me siento en la cama a organizar las cosas en el lugar que me han recibido, vi que había una tarjeta de bienvenida pegada en el espaldar de la cama, con unas frases de recibimiento muy lindas. Y abajo tenía un versículo y era la primera vez en mi vida que yo recibía un versículo. Y era este versículo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti puedo vivir confiado. Cuando yo leo este versículo, penetró tanto en mí que terminé quebrantado. Yo quiero testificar que ese día fue el 28 de enero del año 2000. Entró en mí una paz que hasta el día de hoy me permite dormir confiado. El primer milagro en mi vida fue ese. Me quitó las pesadillas, el sueño complicado. Y obviamente pues me sanó del alcohol, de la depresión, de todo esto. Hubo muchos milagros. ¿Sabías que para tu vida Dios tiene una cantidad de milagros que quiere entregarte? Pero esos milagros solo llegan en el tiempo de Él, pero con tu actitud de fe. Señor, aquí estoy esperando que me maravilles. Esa palabra maravillarse es frecuente en la palabra de Dios. Y se aparecieron unos ángeles a los pastorcillos para indicarles dónde había nacido Jesús y se maravillaban. ¿Qué tal si en este momento piensas qué cosas te ha maravillado Dios hasta el día de Dios de hoy y que pudieras darle gracias por ello? Y decirle, Señor, yo quiero seguirme maravillando de lo que haces cada día.
Después de que Dios nos adoptó como hijos, ¿usted cree que puede haber un día vacío de Él? Vacía nuestra mente que está enfocada en otras cosas. Él está allí siempre. Él es fiel. Él dice, aunque ustedes me sean infieles, yo seguiré siendo fiel porque no podré negarme a mí mismo. Es muy lindo también hacer pausas en el camino y recordar todos esos momentos increíbles que se han vivido con Él, porque vuelve y nos nutre, nos reactiva. Fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Esfuérzate y sé valiente. No temas por toda la Biblia. El reino de las tinieblas, la duda y el miedo no tiene cabida en el reino de Dios. No es que no lleguen, sino que se derriban, se echan fuera. Las armas de vuestra milicia no son humanas, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, donde dice, pero sobre todo levanta el escudo de la fe para derribar los dardos de fuego del enemigo. No te desanimes. Mira la riqueza tan impresionante que tiene la palabra de Dios. Si usted aterriza aquí en Josué 1:9 y de pronto ni siquiera todo el versículo, quédate, no te desanimes. Con eso ya tiene uno mucho trabajo. ¿Qué te desanima en tu vida? ¿El que te falle un ser humano? Pues Jeremías 17 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué te desanima? ¿Qué te trae desanimado quizás desde hace años de aquella persona que te falló y te defraudó en cualquiera de los aspectos del hogar, de las finanzas, de lo que sea? Y todavía sigues con esas heridas del pasado. No has nacido de nuevo. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Es una orden que fortalece el alma y nos dice por qué. Porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dice el Salmo 16, en su presencia hay plenitud de gozo. Y si Él está con nosotros a donde quiera que vamos, debe haber gozo en nuestra vida. No te dejes vencer por el mal, sino que vence el mal con el bien. Tremendo desafío. Cada vez que alguien viene, te dice algo inadecuado, te falla o lo que sea, ¿qué sentimos en nuestro corazón? Ganas de desquitarnos, de ahorcarnos, de ser reactivos, de ser. Eso es contaminarme de lo que viene de afuera. Si de afuera viene el mal, pénselo con el bien. Si te odian, ama. Pero todos estos elementos son por el poder del Espíritu Santo, que es el fortalecimiento del alma. Si no, no podemos, humanamente no podemos. Hace poco me decía una alumna que después de largos años había decidido, porque la palabra de Dios se lo motivaba, a reconciliarse con su familia. Y la familia se llenó de folgorio, de alegría, porque la reconciliación de unos con otros se fue contagiando y hoy en día tienen una atmósfera diferente. ¿En qué aspectos de reconciliación familiar eh, pudieras pensar en este momento y todavía están ahí pendientes? Uno no entrega
amor, afecto, reconciliación, dependiendo de lo que venga de allá para acá. Lo hago porque es lo que tengo. Si tengo la llenura de Cristo, la llenura del Espíritu Santo, tengo la fuente del amor para irla repartiendo, no importa lo que llegue de allá para acá. Otro tremendo gimnasio de fortalecimiento del alma. Vence el mal con el bien. Levanta tus ojos a los montes y mira, ¿de dónde vendrá tu ayuda? Viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Si Dios hizo los cielos y la tierra, eso no merece respeto. Él hizo la creación. En estos días, una vecina que le encanta cuidar las matas, en fin, casi con lágrimas en los ojos me mostraba cómo algunos niños habían pasado y le habían arrancado todas las flores y están tiradas en el andén. Aparte del dolor porque ama sus plantas, sus flores, todo el trabajo de sembrar, de cuidar, de abonar. Si este es un hecho humano, ¿cuánto mayor respeto debemos tener por la creación de Dios? Así comienza la Biblia. Génesis 1:1. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra y nos ha llamado para ser buenos administradores de lo que Él nos entrega. Eso hace parte del temor a Dios, del respeto a Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tus corazones o sus corazones y tus mentes en Cristo Jesús. Este famoso pasaje de Filipenses 4:6 y 7, donde él dice que le entreguemos todas las preocupaciones. En este momento, este es otro indicador en esta parte final de la reflexión de hoy. ¿Qué tanto has experimentado la paz que sobrepasa todo entendimiento? Sobre todo en este último año, yo vivo en un deleite por esa paz en medio de cosas muy complicadas. Y otra vez, esto no es que sea especial para uno o para otros, es la promesa de Él. Pues vive en la promesa producto de la fe, porque crees en la promesa. Estoy en medio de situaciones muy complejas, pero Él me da la paz y la paz tiene un impacto cerebral. La paz permite tomar buenas decisiones. La paz genera un equilibrio hasta bioquímico del cerebro. No hay paz para los malvados, dice el Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué áreas de tu vida están con miedo, con temor o con incertidumbre? Pues el Señor dice que su amor echa fuera todo esto. Y el que no pueda vivir esa paz del amor de Dios, dice en este mismo pasaje, que no ha sido perfeccionado en el amor. Si alguien te preguntara, tú eres cristiano, cuéntame cómo va tu perfeccionamiento en el amor. Podríamos hablar de esa experiencia. Ahí está esperándonos. ¿Y cómo? Con oración, con intimidad con el Señor, con la palabra, con la práctica. Entonces nuestra respuesta para ser libres por su amor, gracia, ternura, paternidad, oración y ayuno, la palabra y la práctica, no ser solo oidores, sino hacedores de su palabra. El Espíritu Santo. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? Adoración y alabanza y gratitud, mentorías,
congregarse y servir y hacer discípulos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Y bueno, allí están todas las enseñanzas, creo que de los últimos 5 años. Dios bendiga y multiplique al dador alegre, aquel que se apasiona por apoyar la extensión de la obra. Dios les bendiga. Démosle gracias a Dios. Padre Celestial, que todo esto que hoy nos has hablado en tu palabra entre, sea escrita en nuestra alma, nos dé el fortalecimiento de nuestro hombre interior, solo para ver tu gloria, para agradarte y para deleitarnos de ti. Hoy te decimos, Señor, gracias por estos rinconcitos del universo donde nos permites hablar de ti, sentir tu presencia y poder crecer como familia. Hoy clamamos a ti, Señor, para que concedas los deseos del corazón de cada una de las familias aquí representadas, aun de los que no han venido, pero también oramos y bendecimos a los que un día traerás a tu familia celestial. Llénanos de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y también la promesa de darnos esa sabiduría que necesitamos todos los días. Hoy nos unimos aquí en un clamor. Protege nuestro corazón, Señor, para que solo se apasione de aquello que tú quieres, que nos apasionemos para hacer todo lo que te agrada. Te entregamos este resto de fin de semana, este resto de año y de nuestra vida, quedando bajo tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo grande.